32. Leemos la palabra del Señor en esta mañana. Salmo 42. Shalom para todos los hermanos, hermanas. Amén. Bueno, dice la Biblia, el Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios. Amén. El verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Entonces leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abate, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Levante su mano y dígale en esta hora al Señor, dígale: Padre, creo a tu palabra, creo a tu palabra, que tú has de venir a recompensar según el trabajo, el esfuerzo, la obra de fe de cada uno. Heme aquí, ayúdame a esperar en ti, confiar en ti, seguir adelante con paso firme, haciendo tu trabajo, tu buena voluntad, lo que te agrada. Heme aquí en esta mañana, en espíritu, alma y cuerpo. Háblame, háblame, que yo pueda entender. Amén, Jesús. Pueden sentarnos, amados hermanos. La palabra de Dios es la esperanza. Como dice este libro de Isaías: alégrese el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dado a la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan pues las manos caídas, ¿verdad? Esas manos cansadas, debilitadas, las rodillas endebles. Decíalo de corazón apocado, ¿verdad? No temáis, esfuércense todos, cobren ánimo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Entonces hay recompensa para nuestras obras, para nuestro trabajo. Pero debemos tomar seriamente que antes de cosechar debemos sembrar, antes de recoger debemos esparcir. Si no lo hacemos, entonces no tengamos esa esperanza, porque la Biblia dice que es el que lleva la preciosa semilla con lágrimas, regresará con regocijo trayendo la gavilla. Pablo le dice a Timoteo: te recuerdo que el labrador debe labrar primero, sembrar, trabajar para luego cosechar. Entonces tenemos también que tener en cuenta que conforme a lo que nosotros hayamos hecho, conforme a la magnitud de trabajo, de esfuerzo, de obediencia, de consagración, de santidad, de entrega, de dedicación, porque Dios ha estado escudriñando la mente y el corazón para darnos recompensas según lo que nosotros hayamos hecho, dependiendo lo que hiciste y cómo lo hiciste. Porque la Biblia dice que lo que hagamos, hagámoslo para con el Señor y no para con los hombres.
sabiendo que del Señor es que vamos a recibir la recompensa. Porque si lo hacemos para el hombre y el hombre lo paga, entonces ya no espera recompensa del Señor. Amén. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le llamó o le tomó como soldado. Pero te recuerdo esto, que para cosechar debes trabajar primero, ¿verdad? Eso Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda Timoteo capítulo 2. Tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto manda y enseña a muchos. Pero hay un trabajo por hacer. Todavía hay esperanza, ¿verdad? Todavía hay oportunidad. Todavía el Señor no ha arrebatado su iglesia o a sus elegidos. Todavía hay salvación para perdidos. Hay lugar para trabajar. Hay campo donde sembrar y donde cosechar si sembramos. Si sembramos y si cuidamos lo que sembramos. Si sembramos y regamos en los tiempos de calor, de sol fuerte, en los tiempos de sequía, de verano, si sembramos, si regamos, si cuidamos, sabiendo que hay mucha contaminación de carne y de espíritu, hay mucha epidemia, pandemias, virus, bacterias, en todas las atmósferas de los lugares donde se predica, donde se habla de Dios, donde queremos cosechar. Hay muchas bacterias, virus, mucha contaminación, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo. Esos son los espíritus, las bacterias, los virus. Y ya podemos hablar de una pandemia. Y Pablo dice, lo que se agolpa sobre mí, la preocupación por toda la iglesia. Ya era una pandemia. Estaba predicha que venía una pandemia espiritual. En 2 Corintios capítulo 7, Pablo habla, amado, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, 11:28, 2 Corintios 27:28, Pablo hablaba de esa preocupación que estaba en él. Por eso Pablo velaba de que su trabajo no fuera en vano. Temo. Por eso tenía supervisores que estaban en el mismo espíritu, Tito, Timoteo, ¿verdad? Que tuvieran en el mismo espíritu para hacer el trabajo de ayuda mutua, para edificar, para conservar, preservar. Y por eso decía que él tenía aún ese cuidado de que lo que él había hecho, el trabajo que él había hecho en sembrar, y conseguimos que entonces en la primera carta a los Corintios se presentaron situaciones difíciles. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero Pablo entonces, sabiendo que él había sembrado y había venido un Apolo después de Pablo haberlo ayudado, Pablo tuvo que darle lo que le faltaba a Apolo para poder colocarlo entre los que estaban en el movimiento del Espíritu, haciendo un trabajo entre los gentiles. Por eso Pablo, cuando vio a Apolo, dice la Biblia que lo llamó aparte, habiéndolo Aquila y Priscila abordado primeramente. Pablo entonces, viendo que le faltaba bautismo de Espíritu Santo,
le ayudó, y luego entonces Apolo fue animado por Pablo, por Aquila, Priscila y los que estaban con Pablo, a que siguieran el camino avanzando, ganando almas para el Señor. Pero ahora había mayor seguridad, mayor confianza en Pablo, en Aquila y los que estaban con Pablo, de que Apolo ahora tendría mayor revelación, recibiría dirección de Dios, por cuanto el Espíritu Santo bajó sobre él después de rebautizarse. Ve que es necesario rebautizarse, hermano. Apolo había sido bautizado en el bautismo de Juan con sus hombres que andaban con él, eran, dice, como 12 hombres. Pero cuando entonces él es abordado por Aquila y Priscila y por Pablo, y se le da a conocer sobre el nombre de Jesucristo, el poder que hay en el nombre, porque era una orden dada por el Espíritu a ser discípulo en todas las naciones y bautizándolo, invocando el nombre, porque se mandó que se predicara en el nombre, el perdón de pecado, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y cuando Apolo lo hizo, entonces él quedó perdonado de sus pecados, recibió la promesa del don del Espíritu Santo. Entonces Pablo y los demás ahora tenían confianza de que el Espíritu, el que había dado la promesa, el que había comprometido en aquella palabra de que el que lo hiciera era perdonado de sus pecados, recibiría el don del Espíritu Santo, la dádiva, el regalo, vida eterna. Entonces Pablo tenía confianza que el que le prometió era fiel y verdadero, el cual cumpliría esa promesa en Apolo para guiarlo a toda la verdad, para enseñarle todas las cosas, para recordarle todo lo que le había dicho. Amén. Entonces Pablo por eso ahora tenía confianza de que él podía haber hecho un trabajo en el lugar que fuese, entre los corintios, entre los hermanos de Filipo, de Galacia, de Colosa, de Tesalónica. Pero Apolo, si pasaba por ahí, Apolo iba a regar la semilla, como la lluvia y la nieve que cae del cielo, que no era algo natural, sino que era algo sobrenatural. La lluvia que da el Espíritu, la enseñanza que trae el Espíritu, porque ahora el hombre había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo bautizaron como tenía que ser bautizado todo creyente, invocando el nombre de Jesucristo. Pero Pablo le impuso las manos, dice, y oraron, y fue confirmado con bautismo de Espíritu Santo él y los hombres que estaban con él. Amén. Ahora, por eso es necesario tomar seriamente el orden establecido en la Biblia. Pasarás, dice, cielo y tierra, mas la palabra no. Es la palabra lo único que permanece, y debemos tomar seriamente la palabra. Hermanos, Pablo no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Él dice, hermanos, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Él está pensando, él está viendo por dónde entrar, cómo derribar, cómo destruir, cómo engañar. Por eso tenemos que estar velando. Por eso Pablo dice que él estaba velando para que su trabajo no fuera en vano. Y para que no fuera en vano, por eso Pablo tuvo que tener hombres a su lado, pero hombres que entraran en el mismo espíritu y poder otorgarle cargos, delegarle funciones, como dejó a Tito, dejó a Timoteo, estaba con él Epafro,
Tiquito, Aquila, ¿ve? Y todos estos hombres que estaban con él. Si él no hubiese tenido esos hombres, el ministerio no hubiese crecido. Ahora, él estaba siendo prosperado, pero después de ser prosperado, entonces estaba siendo multiplicado. Y Pablo decía que iría a predicar el evangelio en los lugares más allá, donde Cristo no había sido anunciado. Él tuvo visión de expandir, de crecer. Eso está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 16. Pablo hablaba el sufrimiento del ministerio, y en verdad se tiene que sufrir. Y él decía que iría a los lugares mucho más allá, ¿verdad?, donde Cristo no había sido anunciado. Y anunciaría el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, no para gloriarnos en lo que ya está preparado, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o exalta. Entonces Pablo había sido prosperado, enriquecido espiritualmente, había bajado la revelación, el ministerio estaba siendo comprobado, ¿verdad?, por la Biblia, aprobado ante muchos que habían podido probar y comprobar que lo que Dios hablaba en la boca de Pablo era tan ciertísimo, un ministerio profético de enseñanza, y que Dios había enviado a Pablo. Ahora Pablo tenía visión de engrandecer el ministerio, de crecer en la obra, y no iba a entrar en campo ajeno, donde Cristo ya hubiese sido anunciado. Su pensamiento era ensanchado en su corazón, mucho más allá. Él había llenado el evangelio, dice, llevado el evangelio de Ilírico o desde Jerusalén hasta Ilírico. Pero ahora Pablo no se detenía, él seguía con pensamiento de grandeza, de crecer, y a Dios le agrada eso. Ahora, Pablo se cuidaba también de lo que él sembrara pudiera ser cuidado, regado, podado. Si alguna contaminación, entonces estaba Tito dejándolo en Tesalónica o en Creta a Timoteo para que corrigieran y que mandaran a que no enseñaran doctrinas diversas, que mantuvieran la línea de la revelación de un bautismo, un Señor, una fe, un Dios y Padre, que eso dice que es sobre todo, por todo y en todo. Él procuraba que se mantuviera esa línea. Para eso entonces contaba con estos hombres. Había tomado, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, había tomado a Timoteo para que viniera con él y lo preparó. Le dio un buen fundamento arremachado con esa conducta, orden y doctrina de lo que era un ministro de Dios, un obispado, un diaconado, porque ya Timoteo venía de la enseñanza de su abuela Loida y su madre Eunice, y Pablo lo arremachó con conducta, orden y doctrina sobre ministerios apostólicos, profético, evangelístico, pastoral, de enseñanza. Por eso le habla sobre un obispado, lo que requiere, ¿verdad?, Dios exige, demanda Dios para un obispado, para un diaconado, lo que era un anciano, los que se dedicaban a la enseñanza, a la palabra, los consejeros,
le dio enseñanzas sobre la conducta, el orden dentro de la casa de Dios, le dio conducta, orden sobre la posición de la mujer, sobre la anciana, las mujeres jóvenes, sobre la soltera, la casada, el soltero, el casado, todo eso, muy importante. Ahora, Pablo podía desplazarse con mayor confianza, con mayor destreza, con mayor velocidad ministerial, espiritual, porque tenía confianza que tenía hombres a su lado. No solamente que él tuviera armas a diestra y a siniestra, sino que los que estaban con él también tenían armas poderosas, que era el conocimiento, la revelación de la palabra que el Espíritu le trajo, y que Pablo lo había enseñado y ellos lo habían recibido y habían sido convencidos. Entonces ahora el ministerio había crecido, ahora podía multiplicarse, y eso sucedió. Es igual para nosotros hoy. Queremos crecer, entonces tenemos que prosperar primero. Queremos expandirnos, entonces tenemos que tomar este principio, porque si no, no vamos a poder sustentar lo que tomemos. Lo tomaremos y nos será quitado, porque no habrá fuerza, no habrá capacidad para sostener o sustentar. Entonces es muy importante tomar el principio escritural para poder tener aquella victoria como Pablo la tenía. Iba de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Iba creciendo, prosperó y se multiplicó. ¿Por qué? Porque entonces él veló. Colosenses o Filipenses 2:16 y Primera Tesalonicenses capítulo 3 también nos habla cuando Pablo cuidaba del trabajo. Entonces Pablo decía que ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En Gálatas capítulo 4 versículo 11, Pablo habla sobre cómo él tenía ese cuidado. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo anunció el evangelio, dice, con una enfermedad en su cuerpo. Capítulo 2 del libro de los Colosas, a los hermanos de Colosas, Pablo habla cuán lucha sostenía. Quiero que ustedes la sepan, ¿verdad? Y todos los que están en la Odisea y los que no han visto mi rostro, lo que él peleaba para poder llegar a esos sitios, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie engañe con palabras persuasivas. Ve que había enemigos. Por eso Pablo sabía que habían salido espíritus sin aprobación, y estos eran los espíritus que estaban contaminando a muchos, y a muchos persuadían. Y por eso Pablo decía a los hermanos de Galacia: esta persuasión no viene del Señor. Gálatas 5, 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Esta persuasión, estos espíritus habían salido y estaban convenciendo a muchos. Y el espíritu hablaba para que no fueran convencidos con palabras en la sabiduría humana. Entonces Pablo trataba de que el pueblo se arraigara y se
sobreedificada en el Señor, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahora, hoy usted y yo tenemos muchas cosas que hacer. Todavía hay cosas que hacer, pero debemos tomar seriamente las enseñanzas para hacerlas, ¿verdad? Por eso nuestras almas muchas veces se abaten, ¿verdad? Pero aún es de esperar en Dios. Alégrense los que buscan al Señor. Si usted está buscando al Señor, usted debe alegrarse. Si es que usted está buscando al Señor, ¿verdad? Usted debe alegrarse porque los que buscan al Señor lo van a hallar si le buscáis de todo corazón. Porque hay gente que busca al Señor, pero no le busca de todo corazón. Pero busca al Señor de todo corazón. Ahora, ¿cuándo la gente buscó al Señor y le halló? Cuando la gente en verdad llevó una lección. Y conseguimos que entonces, cuando el Señor le da una disciplina a su pueblo busca al Señor de corazón. Cuando el pueblo fue llevado cautivo por la desobediencia a la palabra de Dios, y después que aprendieron la lección, ellos buscaron al Señor de todo corazón, y el mismo Señor dijo: y ahora me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Oraréis a mí y lo haréis con todo vuestro corazón. Por eso seré hallado de vosotros. Por eso, si buscamos a Dios y lo buscamos de todo nuestro corazón, entonces debemos alegrarnos porque sabemos que tenemos respuesta. Por eso Isaías 35, cuando dice que va a florecer todo, porque Dios va a venir y que va a recompensar, eso es al que trabajó para el Señor, el que hizo las cosas para el Señor. Pero si usted o yo no lo hicimos de corazón, no lo hicimos para el Señor, entonces no hay recompensa. Pero como el siervo brama por las aguas, se llama, dice, el alma de aquellos que buscan al Señor clama igual como el siervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas. Desea, anhela eso. ¿Qué anhela usted? ¿Qué desea usted? Mi alma tiene sed. Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen sed, los que tienen hambre, pero de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor le dijo a la gente cuando lo seguía, le dijo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por lo que perece, trabajen por lo que vida eterna le va a llevar y permanece. Pero nosotros estamos tan turbados, el género humano, los hombres en la tierra están afanados. Cuando Jesús enseña esto en el libro de Mateo 6:24, cuando habla que nadie puede amar a dos señores, o ama a uno o aborrece al otro, estima a uno o considera al otro, como dice, estima a uno o menosprecia al otro, no podéis amar a Dios y la riqueza. Entonces dice: no afanéis por lo que ha de comer, beber, vestir, calzar, porque los que no conocen a Dios andan en esto. Entonces quiere decir que los hombres andan en este mundo, en este espíritu, en esta atmósfera, buscando lo terrenal. ¿Ve? Pero vosotros no. Mira la lección. Pero vosotros no. Vosotros no sois como los gentiles que no han conocido mi palabra, lo que yo prometí, lo que yo me comprometo a darle a ustedes.
si me creen, si me buscan de corazón, si actúan en fe. Ahora vemos entonces que el cuerpo de creyente se afana, igual que los hombres que no conocen a Dios. Porque hoy, cuando tú o yo, cuando nosotros empezamos a observar a la gente y traemos el andar, el entrar, el salir de la gente, el actuar de la gente, el vivir de la gente entre esta sociedad donde vivimos, y lo comparamos con la Biblia, entonces la gente anda afanada y turbado. Y cuando tú entras a la iglesia, el cuerpo de creyente, y lo traes a la Biblia, comparándolo en sus obras, en sus hechos, entonces igualito están a los demás hombres, afanados y turbados con tantas cosas materiales, mundanas, de este mundo. Entonces quiere decir que no se le ha creído al Señor. No se le ha creído. Todavía nos falta creer. Todavía le falta al pueblo que lleva el nombre de Dios, que se apellida con el nombre de Dios, que se identifica con el Señor. Todavía le falta creer. Le hace falta tener fe. Porque por el fruto conoceréis al árbol. Ahí está clarito. No afanéis. Entonces están afanados, porque cuando se trabaja más por lo material que por lo espiritual, entonces dice la Biblia que ese alimento, ese trabajo es en vano. Mira Salomón, capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Salomón dice que él le dijo a su alma: probará de todo. Y le hizo probar de todo. Los mejores gustos, placer, vestido, calzados, ungüento, todo, banquete de todo tipo. Y se dio cuenta que todo era vanidad, que todo era muerte. Y aunque es un don de Dios a quien Dios le da la dicha de tener bienes, propiedades, comer, beber, gustar, ¿verdad? Tener esposa, tener hijos, gozar de la vida, gozar con su esposa. Todo esto es vanidad, todo esto es muerte. Estamos viviendo un tiempo difícil. El Espíritu a través de Pablo dice que el que compra como si no comprara, el que se alegra como si no se alegrara. ¿Ah? Porque los días son malos. Debemos aprovechar bien el tiempo, las horas, los meses, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo, están engañando a muchos, y de tal manera que si fuera posible engañarían a los escogidos. No que lo engañen, vamos a decir, no que no lo engañen para que ellos no sean salvos, pero lo van a engañar hasta cierto punto, arrastrado por muchos deseos, por muchas concupiscencias que hay en el hombre, como el deseo del buen comer, del buen beber, del buen vestir, del buen calzar, del buen ungüento, de los bienes materiales. Serán engañados hasta cierto punto, pero no lo podrá engañar para hacer como dice que esa alma se pierda, porque es un elegido, es un escogido, y el Señor lo librará. Pero no es que el elegido, el escogido no puede caer. Si cae y Dios lo libra de 6 tribulaciones, y en la séptima lo rescata del alma, como dice, le rescata el alma del Seol. El 24, Proverbios 24, 16 dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, pero él cae. Por eso es que el elegido de Mateo 24, 25, cuando el espíritu anticristo tendrá tanto poder de convencimiento, de persuasión,
de ofrecimiento que convencerá mucho hasta cierto punto, y muchos caerán, tropezarán, pero el Señor en su amor y misericordia, por cuanto es un elegido, los rescatará de ahí, los sacará de ahí. Pero habrá un poder en esa bestia, en ese falso profeta, en ese falso mensaje, en esa astucia y sagacidad de ese ministerio anticristo, sabiendo que tú y yo, los hombres aquí, los seres humanos, tienen deseo, buen deseo, y quieren avanzar en la vida y mejorar su calidad de vida en las posiciones de esposo, esposa, teniendo sus cosas materiales. Y Satanás, sabiendo que somos seres de carne, que vivimos en un cuerpo de carne, que tenemos necesidad de cosas materiales, terrenales, Satanás va a venir a ofrecerla. Y muchos caerán. Lo único que lo libra es que son elegidos y Dios lo levanta. Y cuando ya están a punto de caer, Dios mete su mano y los rescata. Pero no es que no van a caer. Muchos serán tentados y caerán. Por eso Job 5:17 en adelante habla de bienaventurado el varón a que el Señor reprende, amonesta, corrige, y que caerá, y dice hasta 6 veces. En la séptima el Señor tiene que rescatarlo. Por eso muchos tropezarán, caerán, y si fuera posible engañarían a los escogidos. Lo engañaría para que se perdiera, pero como no se puede perder, porque fue predestinado, preordenado en el Señor ante la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces no podrá. Pero sí lo engañará hasta cierto punto. Por eso aquí debemos orar y velar. Orar y velar. Porque todo es vanidad. El que compra como si no comprara. Aún el que se casa como si no se casara. Ahora, ¿qué alegraba a Pablo? Voy a leer aquí una porción en el capítulo 3 de Primera a Tesalonicenses. Y lo que alegraba a Pablo era ver que los hermanos estuvieran en el orden, ¿verdad? Pablo se gozaba viendo el buen orden, ¿verdad? Colosenses 2:5 lo habla. Y vamos a leer también Primera Tesalonicenses. Y dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. De manera que, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y solidificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Ahora en el capítulo 3, Pablo dice aquí: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Lo que satisfacía a Pablo era ver que tuvieran la fe, que tuvieran en ese orden, disciplinado, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como lo ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado al tentador y que vuestro trabajo resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas o buenas noticias de vuestra fe y amor,
y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Dale los aplausos, pues. Gloria a Dios. Amén. Hermano, entonces no nos alegra. Yo se lo puedo decir con testimonio vivo, viviente. A mí no me alegra estas cosas materiales. Mi alma se abate cuando yo veo la flaqueza espiritual en la iglesia, la debilidad espiritual en los creyentes. Cuando yo veo que ustedes no avanzan, cuando yo veo que el creyente no crece, cuando veo la niñez, la inmadurez, eso abate mi alma, me aflige. Cuando yo veo, como Pablo veía lo que se acumulaba sobre él, que la iglesia enfermaba, tropezaba, y no era que Pablo no le había aclarado las cosas, no le había aclarado los conceptos, ideas de muchos que habían salido y que estaban predicando por ahí, con tal de añadir aflicción a Pablo. No era que Pablo no se lo había dado a conocer, que no le hubiera dado la revelación, que no le hubiera dado ejemplo. Pablo le había dado ejemplo de tribulaciones, persecuciones, desnudez, desvelo, naufragio, ayuno, oración, coraje, valentía. Y así como afligía a Pablo, hoy aflige a muchos hombres que han hecho un trabajo. Y cuando esperan ver algo, no lo ven. Por eso el alma del siervo es un ejemplo acá. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamaba. O el alma mía, ¿verdad? El anhelo, la sed de ver un pueblo. ¿Cuál era la aflicción de Pablo? Lea el capítulo 9 del libro de los Romanos. Lo que entristecía a Pablo, su continuo dolor por Israel, por los judíos, de donde él venía, de donde era su descendencia, donde eran los patriarcas, de donde vino Cristo, el cual es Dios sobre todas, dice, sobre toda carne, sobre todas las cosas. Pablo tenía un continuo dolor al ver su gente debilitada, caída, derrotada, derribada, sin revelación. ¿Qué afligió a Nehemías? Nehemías dice la Biblia que, capítulo 2, Nehemías le servía la copa al rey. Y una vez fue a servir y el rey dijo: ¿qué pasa contigo? ¿Estás abatido? No estás enfermo, ¿no? Tampoco es amor, no estás enamorado. ¿Qué pasa? ¿Qué era? Su ciudad, su gente, su pueblo. Declárame, se lo declaró. ¿Cómo estaré alegre? ¿Cómo puedo alegrarme aunque estoy en el palacio y tengo el honor de ser tu copero, pertenecer a la nobleza, vestir el mejor vestido, usar los mejores ungüentos, calzar el mejor calzado, tener todo aquí, comer del banquete, la comida del rey? Pero cuando yo sé de la condición de mi gente, cuando yo conozco la condición del pueblo, de mi gente, de mi parentesco,
Cuando conozco esa condición, eso me abate y me aflige. Y puedo tener el perfume, el mejor perfume, y comer lo mejor y vestir lo mejor, y tener buen nombre de ser el copero del rey. Pero era mayor el dolor, hermano, porque él se identificaba con ese pueblo, formaba parte de ese pueblo. Ya no tenía ganas ni de servir la copa. Ya no tenía ganas. Porque él quería satisfacer lo que estaba dentro de él, que tenía hambre y sed. Él quería ver en cumplimiento eso. Y hasta que él no lo viera, él no iba a alegrarse. Un continuo dolor, tristeza en el corazón de Nehemías, de Pablo, de Esdras. El profeta predicó un profeta avergonzado, hablando sobre Esdras y de ese pueblo. Hoy es igual. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? ¿Cuándo, Señor? Tú harás acto de presencia entre el pueblo. Entonces, lo material no trae complacencia a Dios. Lo material no satisface el alma de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que está ligado en el Espíritu de Dios, que tiene llamado, que tiene ministerio, que forma parte de lo que es el misterio de Dios en la tierra. Lo material no satisface a ese hombre, a esa mujer. Ni el buen carro, ni la buena música. ¿Sabe que el rey tenía las mejores músicas ahí en su palacio? Las mejores danzarinas, los mejores cantores, cantoras, músicos. Eso no satisfacía la vida de Nehemías. Eso no satisfacía la vida de Esdras en su vestidura de sacerdote. No. Ni el mejor carro, ni el mejor zapato, el mejor calzado. Eso no trae complacencia cuando un hombre tiene llamado de Dios, cuando un hombre está ligado al Espíritu de Dios. Cuando un hombre se siente compenetrado con la obra de Dios, cuando lleva dentro de él aquella raíz, aquel fundamento, aquel ligamento de la espiritualidad sobre lo que es la obra de Dios, los propósitos de Dios en la tierra por sus hombres, con un pueblo que fue llamado a ser un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa. Un pueblo, una gente llamado a ser santo, reyes, sacerdotes. Entonces lo material no complace. Y se lo puedo decir yo, una experiencia personal. Ni porque aún coma algo que tú quieras comer. ¿Por qué te abate dentro de mi alma mía? ¿Ve? Pablo se gozaba viendo el buen orden. Cuando Pablo no tenía información de los hermanos, Pablo tenía que mandar. Dijo, no aguantando más, tuve que enviar a Timoteo. Hasta que supe el buen orden, la firmeza, vuestra fe, el cariño y el amor que tenéis hacia nosotros, y que estáis firmes allá. Ahí sí. Pero si veía derribado, derrotado, no veía el avance,
Eso lo preocupaba y lo abatía. Porque Pablo tenía ese continuo dolor por su gente. Jerusalén rechazó la palabra, rechazó el mensaje, rechazó los mensajeros de Dios. Expulsaron a los judíos creyentes del Señor, expulsaron a los verdaderos. Entonces la ciudad fue incendiada, entregada en manos de pecadores, pisados los lugares santos, socavada. Eso tenía a Pablo afligido. Por eso su oración era continuamente por ese pueblo y llevaba ese dolor. Hoy es igual. Si tenemos un trabajo que hacer, pero tenemos que saber hacer el trabajo. ¿Cómo puedo multiplicarme si primero no prospero? ¿Y dónde comienza la prosperidad? Aquí, internamente, en cada hombre, en cada mujer. Conforme crezcáis y deje de ser niño para ser ya adulto, y deje de comer o de beber leche como beben los niños para entonces comer alimentos sólidos, y deje de la debilidad, la flaqueza, las quejas, las murmuraciones, para estar fuerte. Conforme crezcáis, seremos muy engrandecidos, seremos muy esparcidos en multiplicarnos. Siembra la semilla en la mañana, en la tarde, reparte a 7, aún a 8, esparce, porque el que esparce va a recoger luego. La Biblia dice que cuando el Señor dio los talentos, al hombre que le entregaron un talento, el Señor dijo: tú conocías que soy severo, que ciego donde no siembro, que recojo donde no esparzo. Es que Dios esparce. Esta visión es de Dios, de crecer, multiplicarnos, pero hay que prosperar primero. Tenemos que saber que tenemos fundamento, que tenemos con qué hacer el trabajo, contamos con algo. Es como la Biblia dice que quién de vosotros antes de decidir seguir al Señor, sirviéndole con todo lo que eres, espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que tiene, arrepentido de corazón, decidido servirle a Él, antes de hacerlo, porque dice, primero no te debes sentar y sacar cuenta, estimaciones, cálculos. No sea que comiences a edificar, empieces a seguir al Señor, o empieces a servir al Señor y el Señor te demanda: ven acá, sígueme, pero tienes que echar la carga en mí, deja todo en mí, déjate la preocupación, entrega todo esto en mí, confía en mí, toma la cruz, vas a sufrir, vas a padecer persecuciones, menosprecio. Ven. Primero no dice el Señor que toma la cruz y ven y sígueme. Le dice que primero debes pensar la cruz que vas a cargar, porque como le hicieron a él, le van a hacer a aquel que tome la cruz de él. Entonces dice la Biblia, primero se sienta, tiene que meditar, sacar cuenta, a ver si cuenta. No sea que comenzando a edificar la torre no te pueda terminar, no tenga fundamento, no tenga lo necesario. Por eso es que todo tiene su tiempo y tiene su hora debajo del cielo. Por eso el Señor llama, el Señor capacita, dota, prepara y luego envía. Señor, te seguiré donde quiera que vaya.
Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Está dispuesto a caminar así? ¿Cuál es tu pensar? ¿Qué piensas? ¿Que vas a seguir al Señor como aquel hombre? Un hombre que tiene mucha influencia, tiene mucha gente sirviéndole. Yo también le voy a seguir. Algo me tiene que dar. El Señor le dijo, no tengo nada. ¿O quién va a enfrentar a un rey que viene contra él con 20,000 y teniendo él 10,000 no se sienta primero? Pasa revista, ve cómo está el pueblo, ve las armas que tiene. Y dependiendo entonces, al examinar bien su ejército, entonces va a pelear o envía condiciones de paz. Entonces la Biblia nos está diciendo que debemos pensar antes de actuar. Queremos avanzar, queremos crecer, multiplicarnos. Porque desde el principio el Señor le dijo al hombre, crece, multiplícate. ¿Verdad? Ensánchate. Señorea, gobierna, subyuga, somete al enemigo. Pero si no tienes cómo hacerlo, entonces mejor quédate en el sitio donde está. Busca de fortalecerte con todo poder que Dios prometió. Primero quédate, quedémonos hasta que el pueblo crezca, hasta que los hombres crezcan, maduren, hasta que la iglesia crezca y madure, para poder esparcirnos, multiplicarnos, ensancharnos. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Bueno, hay que tomar más estacas, hay que alargar las cuerdas, hay que ir buscando mayores cortinas, abrigo, y tener. Y después que tenemos, sacamos cuentas si contamos con esto, contamos con obreros, contamos con servidores, servidoras, contamos con este talento, también con aquella, con esta virtud, con esta virtud, con aquella virtud, contamos con este ministerio. Ahí sí, que lo que tengamos a la mano haya sido pasado por el fuego de prueba de la palabra. Y sabemos que esa virtud es real, que ese talento es verdadero, que ese ministerio está aprobado, que ese hombre está aprobado, que esa mujer está aprobada. Ahí sí vamos entonces a esparcirlo, a multiplicarlo, a ensancharlo a su nombre. Amén. Hermano, ¿para qué? Para tener seguridad que no hemos trabajado en vano, que no he trabajado en vano, porque sé que voy a tener un Tito por allá, un Timoteo por ahí, verdaderos hijos de la fe, aprobados. Por eso el que no pasa la prueba no ocupará posiciones como capitanes de ejército, como generales en el ejército, como un Joab, como un Abisai, como un Abner, como un Amasa. No, como un Benanía. No ocuparán posiciones como un Aquila, como un Priscila, como Junia, Andrónico. Era gente que podía Pablo tener confianza, como nuestra hermana Hebe, como la hermana Estefana. Todas estas personas que eran aprobados por el Espíritu de Dios. De menos no nos conviene, no nos edifica. Mira la palabra. Entonces, para que esto no nos cause mayor dolor, que salgamos a guerra y salgamos con 1000 y regresemos con 100.
Y para que no haya tristeza, dolor, llanto, fracaso, derrota entre el pueblo de Dios, se requiere total rendimiento, entrega de obediencia a la palabra. Y quedarlo con la palabra y hacer el trabajo, preparación, capacitar. ¿Y qué es lo que te puede hacer acto? Prepararte y hacerte acto para toda buena obra, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir en justicia. El fin es que el hombre de Dios sea enteramente preparado, apto para toda buena obra. Entonces el pueblo necesita enseñanza, ser enseñado. Si tiene llamado, tiene que tener la preparación. Y vosotros seréis investidos del poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para guiarte a toda la verdad, para enseñarte todas las cosas. Para eso Dios colocó en la iglesia los ministerios. Y estamos consiguiendo entonces que no es hacer un trabajo por hacer. Entonces lo material no alegra. El Espíritu habla en el Salmo 4:7 que Dios dio alegría y gozo al corazón de su siervo, mucho más que la de aquellos cuando abundaban sus bienes materiales. Es que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Aquí está consiguiendo la Biblia para nosotros lo que en verdad aprueba Dios. Al corazón de Nehemías no lo alegraba sino ver a su pueblo al que él pertenecía restaurado. Cuando leen el libro de la ley, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, o Esdras capítulo 3, usted lo puede leer, hermano, el pueblo se goza, se alegra, tanto que algunos lloraban de tanta alegría, gozo, grito, porque estaban oyendo la palabra de Dios. Cuando la gente no tiene satisfacción en oír la palabra, no siente deleite en la palabra, al oír la palabra no es un mensaje como de buenas nuevas, de alegre despertar, eso está andando muy mal, porque el alimento a nuestra alma es la palabra. La palabra de Dios es la que penetra, dice, por coyunturas tuétano, discierne el pensamiento, las intenciones del corazón y hasta convertir el alma. Es la palabra. Cuando la gente no le da prioridad a la palabra, al mensaje, no valora eso. Una congregación que tenga palabra de Dios, mensaje de Dios, y la gente no le dé prioridad a eso, no valore eso, no considere que eso es un privilegio que tiene ese creyente que asiste, que se congrega ahí, de tener un ministerio de palabra de Dios, de enseñanza, de fundamento, de conducta, orden, de doctrina, de disciplina. Si la gente que asiste no lo valora, no considera ese privilegio, esa persona todavía no le ha amanecido, está en oscuridad, porque lo mayor es la palabra, y lo que va a preparar a la gente y lo va a capacitar para que ocupen esos lugares, esas posiciones de un capitán del ejército de Dios, un general, un consejero, un hombre de renombre, de confianza, una mujer de confianza, un servidor, una servidora aprobada por Dios. Lo que lo va a preparar es la palabra. Por eso Pablo, hasta que no viera lo que en verdad estaba ligado al ministerio de la palabra, al mensaje de Dios,
todo lo que tenía que ver con la obra del Señor Jesucristo, Pablo no tenía tranquilidad, se abatía, se afligía. Y por eso Pablo tenía que sacar fuerza en debilidad y hacerse fuerte en batalla. Capítulo 2 de 2 Corintios, Pablo dijo: he decidido ir a vosotros no con tristeza. Él estaba entristecido, pero propuso no ir con tristeza, porque ¿quién os me alegrará después si yo lo entristezco? Al ustedes verme afligido, abatido, sino vosotros. Por eso voy a sembrar la alegría, aunque tengo tristeza. Voy a darle ánimo, aunque muchos de ustedes me han desanimado en su conducta, en su manera, en su forma. Pero voy a darle entonces a ustedes aliento, ánimo. No me conviene entristecerlo con mi manera o mi forma. Pablo decía esto, porque después ustedes mismos tienen que alegrarme a mí. Y si yo le entristezco a ustedes, entonces ¿cómo ustedes después se van a alegrar para hacer que yo me regocije en vosotros? Por eso dice: lo sufro por vosotros. Lo sufro. Padezco por causa de ustedes. Y quiero que ustedes sepan cuán gran lucha yo sostengo por todos ustedes. ¿Ve? Y por eso Pablo dice que golpeaba, no como que golpeaba el aire, sino que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servicio. Y que no estaba buscando gloria de hombre, ni ser aprobado por ningún hombre, ni buscaba lo de hombre, no busco lo vuestro, busco a vosotros. Pero vemos entonces que no era que Pablo no estaba afligido. Pablo pasó por situaciones difíciles, pero no le convenía demostrarla e identificarse con ese espíritu ante el pueblo. Por eso que todo lo es lícito, mas todo no edifica. Hay que saber dónde hablar, qué hablar, cuándo hablar, con quién hablar tal cosa. Por eso que la Biblia dice que hay que hablar el momento y la hora con el buen entendimiento de Dios. Pero es hora de que el pueblo madure, crezca. Entonces lo material no es complacencia para el espíritu. Pone la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, no en la de la tierra. No afanéis, por nada estéis afanados. Filipenses 4:7, no afanéis por lo que ha de comer, beber, vestir. No, eso no trae complacencia al Señor. Si te alegra, porque busca al Señor, Isaías 55:6, Primera de Crónicas 16:10. Si te alegra porque estás buscando al Señor, búscale de todo corazón. Jeremías 29:11 y 12. Del 9, 10, 11 y 12. Lo buscaréis y lo buscaréis de todo corazón, y lo hallaréis porque lo buscaréis así. Bienaventurado pues, si buscamos a Dios de corazón, le vamos a hallar. Y hay que alegrarse si estamos buscando a Dios de corazón, porque Dios no fallará. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos. Pero el crecimiento que da Dios, porque la gente busca a Dios de corazón. Cuando la Biblia dice: y Dios añadía a la iglesia lo que había necesario, Dios se encarga de añadir, porque Dios produce un querer y un hacer en los corazones. Y conforme crezcáis vosotros primeramente,
entonces crecerá nosotros. Es decir, nos quitamos la paja, no, nos quitamos la viga para quitar la paja del hermano. Comenzamos nosotros para ayudar a los demás. Dios quiere que crezcamos, sí. Pero primero debe comenzar usted, debo comenzar yo, debemos comenzar nosotros para poder ayudar a los demás. Edificaos vosotros mismos. Y entonces Dios va a poner un sentir y un querer en la gente, porque habrá alguien que le va a servir de ejemplo. Le va a servir de ejemplo en conducta, orden, doctrina, oración, ayuno, consagración, temor de Dios, santidad de Dios, obediencia, entrega, pasión. Va a haber alguien que le va a dar palabra de aliento, lo va a consolar, lo va a motivar. Pero si no hay, si el Señor ve que usted no va a poder ayudar a aquel porque todavía tú no tienes eso, en vez de darle como dice, un aventón, empujarlo, fórzalo a entrar, motívalo, emplea todo tu peso de cuerpo, de espíritu, de alma, con todo lo que tiene, con todo lo que te he dado, a que entre, a que avance. Y si el Señor ve que tú no tienes esto, que en vez de que avance, lo que vas a darle un mal ejemplo y lo va a desanimar, desmotivar, descorazonar, desfamiliarizar con tu conducta, tus palabras, tus maneras, tu forma, mi manera. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, no lo llevo allá. No lo llevo, no le pongo el sentir de que se congregue. ¿Para qué le voy a poner el sentir de que se congregue si no lo van a ayudar? Y se va a llevar una mala imagen de mí, o de usted, o de nosotros que decimos ser de Dios, de nosotros que decimos ser cristianos evangélicos, de nosotros que decimos ser predicadores, de nosotros que decimos ser pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, de nosotros que decimos ser servidores de Dios. Se va a llevar una mala imagen y lo que va a traer es blasfemia al nombre del Señor. Por eso es que el Señor manda que su pueblo debe humillarse. Si se humilla de mi pueblo y orar y buscar en mi rostro, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Por eso se tiene que comenzar por casa, la corrección por casa. ¿Cómo queremos que se cumpla hecho? Y el Señor añadía a la iglesia, ¿pero por qué? Porque dice que nadie decía ser suyo lo que tenía. Eran de un mismo sentir, un mismo querer, un mismo hacer, una misma alma. Estaban arrepentidos, convertidos, regenerados. Sus obras, sus hechos demostraban que no tenían la mirada puesta en lo terrenal, no estaban afanados y turbados por cosas materiales, por bienes materiales. Eso demostraba que en verdad habían muerto a sí mismos. Estaban crucificados al mundo y el mundo a ellos. Para ellos vivir era Cristo y al morir era ganancia. Entonces Dios podía traer, porque esa gente le era ejemplo a los demás. Pero cuando Dios mira que una congregación está afanada, turbada con cosas materiales, y que los que dicen ser todavía no están convertidos, todavía tienen mal proceder, egoísmo, avaricia, hipocresía, mentira, engaño, ¿para qué va a traer a alguien a esa congregación? Para que lo corran y después ya va a blasfemar el nombre del Señor y les sea peor. Entonces se cumpliría Lucas 17. Los tropiezos, imposible que no vengan. Pero ahí aquel, entonces hay de ustedes, de mí o de nosotros, como pueblo de Dios que decimos ser la luz para la gente, la sal de la tierra. Hay de nosotros porque le estamos haciendo tropiezos a los pequeños, cuando deberíamos ser ejemplo en conducta, orden y doctrina, disciplina, en santidad, en obediencia, entrega, consagración. Entonces le vamos a hacer tropiezos y dice, ay de ti, mejor colócate una piedra de molino al cuello y tírate al mar. Mejor hazlo, porque es
mayor la condenación, el sufrimiento por usted o por nosotros que decimos ser cristianos, le hacemos tropiezo a otros. Pero dice que, hermano, el tiempo es difícil. El tiempo es de convertirnos y de arrepentirnos de verdad. El pueblo de Dios en esta última edad de la Odisea del 3 de Apocalipsis 3, 14 al 22 es la peor condición. Miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y no lo saben. Por eso es que la corrección comienza por casa. Y el celo de Dios, mira, hay que buscar celo de Dios, porque el celo de Dios es que va a hacer esto. El celo por tu casa me consume, Señor. San Juan 2:19. El celo. Salmo 69:9. El celo por tu casa. Y el Señor dice: sé celoso pues y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Sé celoso pues y arrepiéntete. Hay que buscar celo. El celo de Dios que va a llevar a que usted, a que yo, a que nosotros, lo que decimos ser cristianos, evangélicos, hijos de Dios, en verdad, ese celo va a llevar a un arrepentimiento genuino, una conversión para nosotros, de pasar de esta naturaleza, de esta creación que está viciada conforme a los deseos engañosos de este mundo, a la vanidad de este mundo, a las cosas terrenales, a los bienes materiales. Es el celo de Dios que va a hacer que nosotros muramos a esto y pongamos la mirada arriba donde está el Señor y nos convertamos, ¿verdad?, a la dimensión de la nueva creación de Dios, en el nuevo hombre que Dios crea según la justicia y la santidad de su verdad, de su palabra. Según vosotros crezcáis como individuo de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, como hombre de Dios, mujer de Dios, como sierva o siervo de Dios, bien sea pastor, evangelista, apóstol, maestro, supuestamente profeta, obispo, arzobispo, presbítero, diácono, según crezcáis en el crecimiento que da Dios por su palabra. Cuando usted la oye, cuando yo la oigo, cuando nosotros la oímos y le creemos la palabra y nos examinamos por la Biblia y vemos que estamos falta de mucho bien. Estamos falta que añadamos a nosotros estas virtudes, poniendo de nuestra parte. Cuando nosotros veamos por la Biblia lo que no hace falta y de corazón nos arrepintamos, entonces vamos a crecer. Y según crezcáis por esta palabra, entonces se expandecerá, se esparcirá, se multiplicará la palabra de Dios a través de ti, a través de nosotros los cristianos evangélicos. Y Dios se encargará de tocar gente, de poner un sentir, un querer, de que se congregue donde usted se congrega, porque tu palabra saldrá con gracia sazonada con sal. La gente va a tener deseo de venir donde tú vienes, de congregarte donde tú te congregas, porque la gracia de Dios será contigo, la unción de Dios será contigo. Oh, gloria a Dios, iglesia, a su nombre. Amén. Por eso necesitamos un arrepentimiento genuino, basado en la Biblia. Juan, la voz que clama en el desierto, dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. El árbol que no da fruto será cortado, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Mateo 3, 8, 9. El Espíritu a través de Pedro dice en el 3:19: así que arrepentíos y convertidos, y venga del Señor tiempo de refrigerio. Hechos 3:19. Hermano, no es cualquiera cosa. Estamos hablando de los genuinos,
de los justos de Dios que se caen, tropiezan. Pero como son elegidos, Dios los vuelve a levantar, los libra de tribulaciones que entran por permisología, porque son tentados y atraídos y seducidos de vuestra propia concupiscencia. Santiago 1:13. No diga cuando alguien es tentado, no diga me tentó Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por ninguno. Cada uno es tentado de vuestra propia concupiscencia, deseo, placeres, gusto. Y el pueblo elegido cae también, pero Dios lo levanta. Lo bueno es que Dios nos habla que hay esperanza. Hay esperanza todavía. Y la esperanza no avergüenza a los que han creído en el Dios de amor, en el Dios de perdón, el Dios de misericordia, el Dios de elección, de predestinación. La esperanza no la avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Misteriosamente está algo de Dios dentro de usted. Por eso es que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero las almas de los hombres de Dios se abaten, se afligen y son avergonzados a causa del pueblo, de la flaqueza del pueblo, de la debilidad del pueblo. No ver el pueblo crecer, avanzar, no ver el pueblo fortalecerse, no ver el pueblo convertido, regenerado, no ver el pueblo en el primer amor. Vuelve el primer amor, haz las primeras obras. No es que salgamos a buscar gente. Es saber para qué vas a salir. ¿Será que tú llevas lo que esa gente necesita para poder conquistarlo? Porque si sales afuera vas a pelear, fuera de tu campamento, fuera de tu resguardo, de tu comando. Tienes que ir armado, tienes que ir preparado con toda armadura de Dios, con buen entendimiento, porque vas al campo de batalla, te vas a conseguir con gladiadores, con gente armada. El enemigo también tiene su estrategia, sus tácticas. Entonces no es salir a la calle a evangelizar por evangelizar e imitar a otros que evangelizan y hacer como otros hacen. Aquí hay que tener dirección del Espíritu, dirigido por el Espíritu. Y la palabra nos dice cómo debemos salir. Por eso es que Dios llama, Dios prepara, capacita y luego envía. Y le dio un mensaje. Cuando Jesús preparó, en esa preparación de ese discipulado, y envió la primera comisión de Mateo 10 o Lucas 9, la Biblia dice que Él les dijo lo que tenían que decir. Vayan a tal ciudad. Los enviaba por ciudades, de dos en dos, a la ciudad donde Él tenía que ir. Y le decía: digan al reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Viene el Señor detrás de nosotros. Estamos anunciando, ya comenzó el ministerio a caminar, a avanzar. Comenzó de Galilea. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿Habéis oído de él? ¿Habéis oído de él? Ellos no se testificaban de ellos. Nosotros somos sus mensajeros. Hemos andado con él. Nos llamó para que estuviéramos con él. Hemos visto obrar tales y tales cosas. ¿Ven? Él viene para acá, para esta ciudad. Va a haber un evento, una campaña. Ese es el mensaje. No hablar por hablar, o hablar lo que queremos hablar.
sino testificar de lo que hemos oído y visto, donde hemos sido testigos de algo real, donde hemos formado parte de eso. Por eso es bueno hablar de lo que está dentro, de lo que uno experimentó, de lo que uno ha pasado, donde uno ya se identifica que tiene parte, que forma parte, que está unido a eso. Donde yo lo viví, donde lo experimenté. De eso hablaban ellos. Entonces ahí de esa manera es que está escrito en la Biblia la satisfacción de usted. El hijo sabio alegra a su padre. Tú sabes, cosa triste. Yo también tengo hijos. Si yo veo a mi hijo en una necedad y no lo veo en lo que yo quiero verlo, para mí es una tristeza. Y ardo en candela viva, usted no se imagina. Por eso es que, ¿cuál es la alegría para usted? Identifíquese. ¿Qué le alegra a usted? ¿Qué nos alegra a nosotros? Posición, nombre, renombre, fama, popularidad. ¿Qué nos alegra? Hermano, se lo digo con toda sencillez y humildad. A mí no me trae satisfacción yo predicar aquí. No. Ahí me trae satisfacción yo ver un pueblo convertido, regenerado, crecer en el Señor. No es que yo reciba un nombre de pastor o de apóstol, nada de eso. Que yo coma un buen plato de alimento o vista un buen vestido, me unja con un buen ungüento, nada de eso satisface mi vida. Pasa que hay cosas que uno no puede decir a la gente porque no le edifica. Pero mi satisfacción es mucho más allá de lo que ustedes pueden ver. Esa es mi satisfacción. Más bien me entristece el yo ver que la gente no avanza, que se le ha empujado y en vez de avanzar se queda detenido. No, eso no trae satisfacción. Como la historia del águila que el profeta habla. El águila, el aguilucho lo encerraron, lo amarraron. Que cuando pasó la mamá águila llamando, vente Juanito, vente. Había pasado tanto tiempo amarrado, cautivo, que por más que mamá águila pasaba y le llamaba, Juanito siguió pensando que todavía estaba cautivo y no alzó vuelo. Usted tiene que romper con la cautividad. Entonces no solamente que tú seas un águila, yo sea un águila, porque la historia nos habla y el profeta habló eso por el Espíritu. Siendo un águila, pero como lo habían cautivado, se libertó, se le quitó el cautiverio y se llamaba y él pensaba, así hay mucha gente, ha sido cautivada y el Señor viene y rompe toda cautividad y le dice, eres libre, alza vuelo, y lo llama y la gente sigue pensando que está cautivo y nunca levanta vuelo, se queda ahí. Se queda en esa dimensión terrenal como una gallina, en vez de levantar vuelo. Entonces no es satisfacción para mí ni tener un carro y salir en carro, ni comer ni beber lo mejor. No, señor.
Mi satisfacción está en ver al pueblo de Dios salvo, regenerado, lleno del Espíritu Santo, en el orden de la palabra, en obediencia a la palabra, danzando en el Espíritu, gritando y llorando en el Espíritu, teniendo conducta, orden y doctrina, obediencia a la palabra. Verlo con un espíritu de fe, de autoridad sobre diablos, demonios, enfermedades, problemas, saliendo a conquistar porque sabe que ya Dios lo llamó, le entregó armas y le dice: ve a conquistar. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Él. Eso sí trae satisfacción. A su nombre. En la hora, iglesia, esa es mi alegría. Por eso Dios se entristece porque ve hijos necios. Hijos que no le dan alegría a su corazón. Y el Señor no quiere eso. No lo quiere. Y te lo voy a leer y con eso termino. Con eso termino. Es la palabra de Dios. Dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Se le da palabra para que levante, ¿verdad? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Pero hay gente que no valora. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Si yo no veo un corazón sabio, no alegra. No veo un corazón sabio de un hijo, no me alegra. No hay satisfacción, no hay gozo. Más bien me abato. ¿Ah? Pero si engendra un sabio, el sabio del mal y se aparta. ¿Ve? El sabio dice que edifica su casa sobre la roca, en la palabra. Si alguien te edifica una palabra, se ve el fruto de la palabra, el carácter de la palabra. La palabra es espíritu. Se va a ver ferviente espíritu. Y nos vamos a gozar. Por eso mi oración es por eso. Esa es mi oración. Tenemos que prosperar nosotros aquí para poder llevarlo a otro lugar. Y eso sí, verdad que me abate y me aflige. Ver que el pueblo crezca y esperar que crezca para que Dios haga algo. Según Habacuc 3, capítulo 2, versículo 3, que aunque la visión tardara, espérala. Bueno, voy a confiar en eso y esperar. Y que se apresura hacia el fin. Ya estamos en el fin. Y en los propósitos de Dios pueda entonces hacer hijos sabios, hijas sabias, levantar, fortalecer, preparar lo más pronto posible. Hermanas, si no tengo que orar al Señor, a ver si consigo un Timoteo, quizá vaya a Éfeso y consiga un Timoteo y le diga: vente, y dale una preparación rápida por el Espíritu. Creo que no hay otra alternativa. Es la palabra de Dios. Examínese, examinémonos por la Biblia lo que hace falta a su vida.
Si usted le ha hecho tropiezo a alguien, le ha servido de tropiezo, si usted es tropiezo, ¿y por qué ha sido? ¿Y por qué es tropiezo? Y si yo he sido, o nosotros los cristianos hemos sido tropiezo, ¿en qué? ¿Por qué? Para corregir eso, para quitar eso, para apartar eso de nosotros. Pongámonos a cuenta, póngase a cuenta, pongámonos todos los cristianos, los que estemos aquí, los que no estamos, que vamos a oír esta predicación, esta enseñanza. Porque hay de ti o de mí si tú o nosotros le somos tropiezo a alguien. Ya basta. Es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar. Cobra ánimo. Sujétense a vuestros pastores. Dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores. Porque ellos han de dar cuenta al Señor por lo que hacen. Y para que lo hagan de buena voluntad. Entonces es el tiempo, hermano. Porque Dios viene con buen pago. Hay recompensa para vuestras obras. Dios viene con pago, con retribución. Dios mismo vendrá a pagar. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, si hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos vuestros corazones. Arreglemos nuestras vidas. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu obra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria.